Damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios en esta tarde por darnos la oportunidad de venir a este lugar para alabarle y honrarle como único Dios verdadero. Estamos ya casi al final, hermanos, de nuestras series de estudios, mensajes, predicaciones acerca del liderazgo de la iglesia. Como ustedes saben, nosotros los miércoles estamos dando la oportunidad a aquellos jovencitos, adolescentes y aquellos hermanos nuevos que quieren participar en la dirección de cantos, de oraciones, de presentar la palabra de Dios en este lugar. Esto tiene que ver, hermano, con esos estudios, pero tiene que ver también con todos los que de una u otra manera ya tenemos un liderazgo, o los que quisiéramos, hermanos, los que quisiéramos ir al liderazgo de la iglesia. Estos estudios, estas clases están basadas en los evangelios y estamos viendo o tratando de analizar cómo lo hizo Jesús con sus discípulos, que fueron los primeros líderes de la iglesia. Cómo es que Él, hermanos, los preparó, los organizó y al final Él se fue y los dejó a cargo de la conducción de la iglesia. Bueno, hemos agarrado algunos principios que encontramos en los evangelios y lo primero que Él hizo fue llamarlos. Él los llamó, hermanos, personalmente a un grupo pequeño de 12. Él se asoció con ellos, vimos la asociación, los trajo para que estuvieran con Él. Él les pidió la consagración. Él usó mucho metáforas y una de ellas es pues que cargue su cruz cada día y me siga. Él habló que tenía que haber, hermanos, cero tolerancia con el pecado. Si nosotros queremos ser representantes de Dios, pues tenemos que vivir en santidad. Después les impartió, hermanos, lo que Él tenía, su conocimiento, su poder y su ejemplo, hermanos, de cómo ganaba un alma, cómo se vivía y se vencían los demonios. Él les demostró, hermanos, cómo se hacen las cosas. Lo que queda en este día es pues la supervisión. La supervisión. Y ya la próxima semana concluimos con esto, es la reproducción. Sabemos que tenemos un diciembre lleno de tradiciones y siempre tenemos temas de acuerdo a esa estación, y ya los temas de diciembre son diferentes. Ya no entran, hermano, en esta serie, pero bueno, tendremos la oportunidad de terminarla si el Señor nos permite. Supervisión. A veces nosotros, hermano, tenemos ciertas situaciones donde delegamos, por ejemplo, en la casa ciertas actividades, ciertos trabajos o ciertas funciones. Puede ser a la mujer, puede ser a los hijos. Y pues son ayudas, hermano. Son ayudas que ellos nos dan. Pero algo que tenemos nosotros que tener en cuenta, que aunque el Señor, hermanos, les encargó trabajo a los discípulos, les enseñó cómo hacerlo y ellos lo hicieron, Él, hermanos, lo que siempre continuó haciendo es supervisándolos. A veces no nos gusta a nosotros los supervisores. Aquellos hermanos que después que hicimos un trabajo o estamos haciendo un trabajo y si no lo hacemos bien, no nos gusta, hermanos, que pues nos digan que no está bien y que volvamos a empezar. Hay algunos supervisores, hermanos, que inclusive cierran, clausuran, hermanos, ciertas actividades, construcciones o inclusive casas, hermano, que ya se están cayendo. Los supervisores, hermano, tienen una gran misión en esta tierra y también en la iglesia.
Nosotros, hermano, vamos a ver, y creo que todo ya se está juntando, los líderes de la iglesia, los ancianos, en la mañana que hablamos de ellos, pues una de las funciones es supervisar, ¿verdad? Los episcopos que decíamos nosotros. Bueno, hermano, esto es una de las funciones. Y aunque no es agradable, hermanos, que nos supervisen, es algo necesario para el bien, hermano, de las personas que nosotros delegamos las cosas. Por ejemplo, si el esposo delega a la chequera o las finanzas, los pagos, las compras, etcétera, pues no puede desatenderse completamente de eso. Él tiene que estar pidiendo cuentas, él tiene que estar viendo, sentándose con su esposa, en dónde estamos ganando, dónde estamos perdiendo. Hay que delegar, hermanos, pero hay que también supervisar. Tenemos que supervisar. A veces delegamos el trabajo a los niños, el trabajo de los matrimonios, el trabajo evangelístico, el trabajo de los jóvenes, pero tenemos que supervisar, no lo podemos dejar, hermano, como algo olvidado, porque al final de cuentas nosotros somos los responsables de ello. La supervisión, hermano, es algo muy importante. ¿Y cómo lo hacía el Señor? Bueno, Jesús les daba un trabajo, y podemos verlo esto en varios pasajes de los evangelios. Hoy no vamos a usar muchos. Él les daba un trabajo, hermanos, y después de cierto tiempo, pensemos de una gira evangelística, él, hermano, los reunía, él se acercaba con ellos y comenzaba a supervisarlos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9, en el versículo 10, después de esa expedición que los mandó, dice: al regresar los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto en la ciudad llamada Betsaida. Debemos de entender, hermanos, que Jesucristo es Dios, y por ser Dios, hermano, Él estaba en todo lugar. Él estaba allí donde en su cuerpo estaba, pero también estaba con los discípulos donde ellos estaban. Él, hermano, está en todas partes porque es omnipresente, Él es omnisciente y Él es el Todopoderoso. Pero Él, hermanos, tomaba el tiempo, y esto es más para nosotros, hermanos. Él tomaba el tiempo de, después de separarse con sus discípulos y de enviarlos de dos en dos, que fueran a evangelizar, que fueran ellos, hermanos, a hablar del reino, que fueran a hacer sanidades, a expulsar demonios. Él, hermanos, se juntaba con ellos y Él escuchaba. Él escuchaba, hermano, atentamente qué es lo que le decían los apóstoles. Oye, Pedro, ¿cómo te fue? Oye, Juan, ¿cómo te fue? Oye, Jacobo, oye, Santiago, oye, Judas, ¿cómo les fue cuando entraron a esa casa? ¿Cómo los recibió el hombre de paz? Mira, ¿qué hicieron? ¿Cómo estuvo? ¿Cuántas personas hicieron profesión de fe? ¿Cuántos creyeron en mí como el Mesías? El Señor, hermanos, comenzaba a escucharlos. Y esto es algo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a escuchar. Un buen líder, hermano, no solamente es un buen comunicador, sino también es un buen escuchador. Tiene que aprender a escuchar. Supervisaba, hermanos, escuchando, y él se gozaba, pues, hermano, del trabajo de sus discípulos. Imagínate, hermanos, todos los días que el Señor invirtió en ellos. Días, horas de estudio, de cátedra, hermanos, de palabra, de ejemplo. Tantos ejemplos que Él puso, hermano, de la vida diaria. Y Él, hermano, estuvo meses con ellos y también años. Y ahora, hermano, ellos ya no son solo discípulos, sino también apóstoles, son enviados. Esto es lo que significa apóstol. Y Él se gozaba cuando se reunía con ellos y hablaban del trabajo que ya estaba hecho.
Dice el 10, 21 y 22. En aquella misma hora, Jesús, ¿qué hizo, hermanos? ¿Se gozó? Se gozó, hermano, en el Espíritu y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y luego dice: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Ellos están hablando de una expedición también, hermano, en este capítulo. Ellos están regresando, ellos están gozando y el Señor está escuchándolos y se está gozando, hermano. Se está gozando de que Él sembró una semilla, de que Él, hermano, pulió esos discípulos, de que Él les enseñó, de que Él les demostró cómo se gana un alma, cómo se vencen los demonios. Ahora ellos, hermano, lo están haciendo. Y esto es algo maravilloso, hermano. Es algo maravilloso cuando alguien enseña a otra persona y esa persona se consagra a Dios, crece y después se convierte en un gran predicador, en un gran anciano, en un gran líder de la iglesia. Esto es, hermano, para causar gozo, y el fruto, hermanos, era un fruto permanente. Recuerdo en Juan, y volviéndose dijo a sus discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, pues os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí tenemos nosotros el gozo, hermanos, del Señor, a ver el trabajo de los discípulos, y nunca los consideraba, y nosotros nunca debemos de considerar, hermanos, a nuestros hijos, a las personas que les llegamos en la iglesia, un trabajo como un producto terminado. Bueno, te encargas de los niños y se acabó. No, tienes que dar cuentas del ministerio. Te encargas de los jóvenes y se acabó. No, ¿qué estás haciendo con ese ministerio? Te encargas tú de este ministerio de los matrimonios, ¿qué vas a hacer? De evangelismo. Tenemos nosotros, hermano, la bendición de tener ministerios y de asumir, pero nosotros también tenemos que ser supervisados. Esto lo hacen los ancianos, hermano, pero a falta de ancianos lo hace el predicador y hombres fieles. Si no hay predicador, que tiene, hermanos, que estar supervisando el trabajo. Aquí tenemos a Jesucristo, que cuando se juntaba con ellos no los ponía como un producto terminado. Somos seres, hermanos, que, como decíamos en la mañana, a veces nos distraemos, nos afanemos, nos desubicamos, hermano. Y en lugar de estar pensando como cristianos, ya estamos pensando como mundanos, como gentiles, dijo el Señor. Ellos, hermano, también tendrían ese problema. Y por eso, hermano, siempre es la supervisión. Él no los consideraba un producto terminado. En Juan 15, 16, 17 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayas y lleves fruto y vuestro fruto permanezca. El fruto de los discípulos no fue una llamarada de petate, hermano. No fue ese primer amor que brinca de emoción y que después, hermano, se congela en el hielo de la indiferencia, de la apatía y la inactividad. No, hermano. El fruto de los discípulos fue un fruto, hermanos, para vida eterna, que se dio, que creció
y que permaneció hasta que ellos murieron. Y así también el fruto de ellos, que es la iglesia, porque la iglesia vino a través de la predicación de ellos, claro, a través del Espíritu Santo, a través del Evangelio, Dios los usó a ellos y el fruto de la iglesia sigue hasta ahorita, hermano, vivo y permanente. Esto, hermanos, es lo que hacía el Señor y nosotros tenemos también que aprender a hacerlo en casa. Si nosotros delegamos con autoridad, pero tenemos que supervisar cómo van las finanzas, hermano, cómo van los niños en la escuela, cómo van, hermano, su escuela dominical, cómo va su crecimiento espiritual, cómo es que la estamos nosotros pasando. Bueno, hermano, supervisar es una de las funciones que Jesús hizo con los discípulos y nosotros lo tenemos que hacer también. Pero después, hermano, en la supervisión también hay algo que se llama, pues, la recompensa. Y la recompensa, hermano, es algo que viene automático, porque es como la ley de la siembra y de la cosecha. Nosotros vemos al Señor Jesucristo que cuando Él, hermanos, hacía estas reuniones después de un mes, unas semanas, no sé cuántos meses, que Él se juntaba nuevamente con los discípulos, bueno, Él recompensaba el trabajo pues ya hecho. Por ejemplo, ahí mismo en Marcos 6:30 y 31 dice: entonces los apóstoles se reunieron con Él y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Sí, hermano? Tenían ellos que dar cuenta de lo que enseñaban. Podrían ellos equivocarse, podrían tener opiniones humanas o una falsa doctrina o doctrinas de las que ellos tenían antes cuando eran parte de, pues, de los fariseos o de los saduceos. No sabemos algunos de qué grupo eran, o simplemente del judaísmo. Estos apóstoles daban, hermanos, hechos o daban cuentas de lo que habían predicado, y Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto ¿y qué? Descansar un poco. Todo líder, hermanos, que delega el trabajo debe de entender, hermano, y comprender que un discípulo, que alguien, hermano, que se le ha delegado un trabajo y lo ha hecho, pues, hermano, él ha invertido tiempo, él ha invertido dinero, él ha invertido gasolina, él ha invertido esfuerzo, él ha invertido, hermano, estudio, él ha invertido no sé qué tantos tiempos de oración, él ha invertido mucho. Y el Señor lo sabía, hermano. Y esto es algo, hermanos, que nosotros a veces no entendemos. Que no siempre, hermano, es trabajo, sino que también tenemos que sentarnos, supervisar, contemplar y nosotros, hermano, también recompensar, elogiar y ayudar a aquellos, hermanos, pues que el esfuerzo se hizo y nosotros tenemos que reconocerlo, reconocer el esfuerzo de esa mujer, de esos hijos, de estos hermanos, de estas hermanas, el trabajo que ellas hacen, hermano, en ayudar a los niños. Todo ese esfuerzo, hermano, debe de ser recompensado. ¿Y cómo lo hacía el Señor? Bueno, con el descanso. Sí, hermano, no siempre es trabajo, también hay descanso. Los llevaba a lugares solos, desérticos, a descansar. Y ahí están, hermano, a lo mejor en un río, en una laguna, bajo los árboles, en un buen tiempo. Y bueno, y de repente, pues ahí están descansando, echándose la siesta, platicando, disfrutando, hermano. Después de esas experiencias de poder ir y predicar el Evangelio,
¿Y qué más hacía el Señor? Pues les preparaba unos banquetes. Hermano, esto es algo muy bonito. Mira lo que hacía en el versículo 1. Y él les dijo, venid vosotros aparte, 31, perdón, a un lugar desértico y descansar un poco. Y eran muchos los que iban y venían, de manera que no tenían ni tiempo para comer. Hermano, esto es algo bonito. Esto es algo, hermanos, que, oye, has hecho un buen trabajo. Mira, las cosas te han salido bien. Mira, hemos tenido frutos aquí. Mira, hemos prosperado en esta área. Mira, la gente habla muy bien de ti. Mira, has dado un bonito testimonio. Y empiezan, hermanos, los halagos, porque la Biblia dice que debemos de reconocer a los que trabajan y presiden en el Señor, que debemos de tenerlos en muy buena estima, porque por causa del Señor ellos se sacrifican. Pero también dice que debemos de dar honra a quien honra merece. Y el Señor Jesucristo, hermanos, así lo hacía. Sabemos, hermano, que ellos eran predicadores itinerarios, o sea que ellos, hermano, iban de un lugar a otro. Y también vemos que ellos eran predicadores, hermano, que no tenían un sueldo fijo. Eran predicadores, hermano, que se movían a través de una ofrenda voluntaria de las personas que ellos mismos, hermanos, pues invitaban a participar del reino y de la fe. Pero aún allí, hermano, en esa, podríamos decir, en esa ofrenda o en esa bolsa de dinero o en esas ayudas de las que venían, de ahí se tomaba, hermanos, pues, para que ellos pudieran disfrutar. Y esto es algo, hermanos, que muchas iglesias hacen. Al final, hermanos, de una jornada de trabajo, pues recompensan a sus líderes, hermano. Aquellos que están en el área de transportación, en el área de la educación, en el área del liderazgo, y reconocen, hermano, el esfuerzo de cada uno de ellos. Y también, hermano, pues les hacen comidas especiales, les dan tarjetas de regalo. Y esto no es porque se pague el trabajo, hermano, sino que se tiene que reconocer el trabajo que se hace en la obra del Señor. Para eso sirvió también la supervisión, no solo para supervisar lo que predicabas o no, cómo hacías o no, sino también para recompensar. Y por último, hermano, en la supervisión también, con paciencia, se maduraba a los discípulos. A veces nosotros no tenemos paciencia, hermano. Y este es el problema con la esposa o la esposa con el esposo. Y a veces ese es el problema con los hijos. Y a veces ese es el problema con las personas que se le delegan cosas, hermano, en la iglesia. Es cierto, hermano, que llega un tiempo, pues donde la paciencia, hermanos, debe de tener su límite, porque así también lo tiene Dios. En Romanos capítulo 2 dice que hay algo que se llama de Dios la longanimidad. Y eso significa largura de paciencia. No significa que Él siempre es paciente, no. Que Él es largo en paciencia, pero que llega un momento donde dice, hasta aquí. Se lo dijo a Israel en el desierto, en el Números. Ya 10 veces me han probado este pueblo y no van a entrar. Así se lo dijo, hermano. Le dijo a Samuel, ¿por qué estás llorando tanto a Saúl habiéndolo yo desechado?
ni aunque hagas un río de lágrimas, lo voy a volver a poner. Toma tu cuerno, llénalo de aceite y ven, porque te voy a mandar a que unjas al nuevo rey de Israel. Y le dijo a Jeremías, hermano, ya no ores por este pueblo. Ya van a venir los babilónicos, los de Asiria, y bueno, los de Babilonia son, y se los van a llevar. Dios tiene paciencia, hermano, y esa paciencia nos va a servir a nosotros para madurar si nosotros vamos en el camino hacia el ascenso. Pero esa paciencia, hermanos, no nos va a ayudar si nosotros vamos en el camino de la desobediencia. ¿Cómo lo hacemos, hermano? Bueno, debe de llegar un tiempo en el cual nosotros debemos de escuchar triunfos, hermano. Tenemos que escuchar triunfos, porque la Biblia nos dice que nosotros vamos en Cristo Jesús de triunfo en triunfo. Y la vida cristiana, hermano, es una vida en la cual vivimos con luz y sabemos dónde andamos y caminamos y vamos en un sendero de santidad amplio. Y en el 10, 17 y 20 de Lucas, todos es el mismo pasaje y se trata de lo mismo, hermano. Dice: regresaron los 70 con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pues claro, Él les dio el poder para echar fuera demonios y les demostró cómo se expulsaban los demonios. Aprendieron bien y regresan bien contentos. Oye, pues ¿quién no, hermano? Los demonios se les sujetan en el nombre de Jesús. Y Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ellos están en otra ciudad, hermano, en otra colonia, y están expulsando los demonios, están saliendo, y lo que está viendo Jesús en el mundo espiritual es la derrota de los demonios. Dice: yo soy testigo de ello. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y dice: os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y no os dañarán. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres. Imagínate que tuvieras el poder delegado por Jesús para sacar chamucos. En el nombre del Señor, esa autoridad que te delegó el Señor. Pues qué grande gozo, ¿verdad? Llegar con el Señor. Oye, los demonios pues se sujetan en tu nombre. ¿Y Él qué dijo? Pues, ¿por qué se gozan de eso? Deben de gozarse mejor ¿de qué? De que el nombre esté escrito ¿en dónde? En el libro de la vida, en el cielo. ¿Por qué? Porque solo los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida entrarán por las puertas de la ciudad. ¿Y cómo se escribe uno? Creyendo, arrepintiéndose y bautizándose. Así nosotros entramos al reino de los cielos, nacemos de nuevo y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Deberían de haberse gozado por su bautismo, por su conversión, por su nacimiento. Ese es el verdadero gozo, porque te va a llevar a la eternidad junto con Dios. Con paciencia, hermano. Pero también Él corregía pues sus malas reacciones.
A veces lo que nosotros leemos en los evangelios, hermano, de los discípulos nos sorprende y a veces decimos, pues ¿qué sería el primeros meses, los primeros días o ya sería el final? Es bien difícil saber la cronología, aunque hay algunos libros que han querido ponerla, hermano. Es difícil, especialmente el que la tiene más cerca es Lucas, porque él mismo dice que él escribió las cosas tal y como sucedieron. ¿Y qué hacía Jesús, hermano, al supervisar, al estar con ellos? Bueno, él corregía ciertas malas reacciones. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9, 51 en adelante, dice: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no los recibieron, porque su intención era de ir a Jerusalén. Esto es difícil, hermano, el rechazo. No nos gusta que nos rechacen. Vayan a los samaritanos y preparen todo. Y llegan, hermano, con los samaritanos y le dicen: vámonos, no los queremos aquí. Son judíos, váyanse. Judíos y samaritanos no se juntan entre sí. Los echaron fuera, hermano, los corrieron. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué harías tú si te corren? Vas a predicar el evangelio, vas a hablar de las buenas nuevas y te corren. Ay, pones tu cara, yo me voy a mi casa, voy llorando, chillando. ¿Qué haces? Bueno, vamos a ver qué hace los discípulos. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? ¿Cuál es su reacción, hermano? ¿Una reacción de odio? ¿Una reacción de venganza? ¿Una reacción de destrucción? ¿Cómo estarían sus ojos, hermano? ¿Cómo estarían sus cachetes y sus orejas rojas? Enojados: Señor, nosotros queremos ya orar para que estos que nos están rechazando se vayan al infierno desde antes de tiempo, que sean quemados. ¿Y qué dijo Jesús? Está bien, oren, yo también voy a orar con ustedes. No, hermano. Ahí está la verdadera, hermanos, disciplina o autoridad del Señor cuando están mal su sentimiento y Él dice: miren, ustedes están yendo por otro lado. Y les dice, volviéndose Él, ¿cómo estaría el Señor de enojado, hermano? Nos reprendió. Es que, hermanos, a veces necesitamos un jalón de orejas. Tenemos un ministerio solamente en nombre. Hemos perdido el testimonio, el liderazgo. Y esto, hermanos, es la supervisión. Tenemos que dar cuenta del ministerio. Los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Este es un título que Jesús se dio a sí mismo, ¿verdad? Él habla de él. No ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Qué debemos de hacer, hermano, cuando nos rechazan en una casa? Cuando nos rechazan en una colonia, cuando nos rechazan en una familia. Oye, pues vámonos a la otra. La otra ahí está con los brazos abiertos esperándonos. ¿Por qué tanto problema? Si lo que sobra en este mundo son pecadores.
Lo que sobra, hermano, en este mundo es gente que no tiene la salvación. Y nosotros tenemos un gran trabajo y un gran deber. Corregía las malas reacciones de ellos. Y Jesús enseñaba con paciencia, la redundación, con paciencia, la paciencia. Dice en Lucas 21, 17 al 19, seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero ni aun un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia, ¿qué pasará? Ganaremos nuestras almas. Hermano, tenemos que tener mucha paciencia con nuestra esposa cuando delegamos. Y a veces, hermano, las cosas no resultan como deberían. O mucha paciencia con nuestros hijos cuando delegamos. Mucha paciencia con nuestros hermanos cuando delegamos ministerios. Tenemos nosotros, hermano, que tener mucha paciencia y a través de esa paciencia nosotros ayudarlos a que maduren. Si los vemos que se están equivocando, que se están yendo por el camino incorrecto, si están pasivos en lugar de activos, si están poniéndose soberbios en lugar de humildes, y si están, hermanos, ellos yendo en una dirección o un pensamiento equivocado o un sentimiento equivocado, tenemos que aprender, hermano, con paciencia a guiarlos por el camino correcto. El Señor tuvo mucha paciencia, hermano. Él era perfecto, los discípulos no, ni nosotros tampoco. Los líderes de la iglesia que Él formó, pues le llevaron años, hermano, de muchos días de trabajo. Él los llamó, se asoció con ellos, les pidió consagrarse, les impartió de su poder y sus conocimientos, les enseñó, hermano, cómo se vive la vida cristiana, cómo se gana un alma, cómo se hace un líder. Les demostró eso, pero también les supervisó. Supervisó el trabajo, hermanos, que se ha delegado, y todos de una u otra manera creo que se nos ha delegado un trabajo, y el Señor, hermano, al final de cuentas es al que le vamos a dar cuenta de nuestros talentos y de nuestros dones. Pero también, hermano, tenemos nosotros líderes que supervisan el trabajo en la iglesia. Jesús recompensaba todo trabajo hecho. Aprendamos, hermano, a recompensar a aquellos hijos que sacaron con buenas calificaciones, con honores y causas. Es muy bueno, hermano, llevarlos y disfrutar con ellos de alimento, compartir, darles un viaje, darles un regalo. Esto, hermano, no es pagarles nada, es simplemente recompensar el trabajo que ellos hicieron. Y también, hermano, en la iglesia. Jesús, hermano, con paciencia los maduraba, y así es, hermano. El Señor, seguro que en algunos lugares de los evangelios dice, oh generación incrédula, ¿cuánto tiempo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportarlo? Pues de repente, ¿verdad? Había situaciones difíciles. Pero el Señor tuvo paciencia. Y esos líderes que eran hermanos del vulgo, que nadie los conocía, simples pescadores, hermanos, sin credenciales, después de 3, 4 hermanos años, ellos están predicando en el Pentecostés y ahora son pues las columnas de la iglesia. Y no solo eso, hermano, ahora ellos son los escritores. ¿De quién? Del Nuevo Testamento. Juan, hermanos, es uno de ellos. Mateo es otro de ellos. Y pues sabemos que el escritor por excelencia, pues el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él escribió las cartas. ¿Le tuvo también Jesús paciencia? Sí, ¿verdad? El perseguidor también tuvo la paciencia de Dios, y también él, hermano, fue parte de estos 12.
Gracias, hermanos, por su atención. Dios los bendiga. Paciencia, hermano, con los que están en nuestro cuidado, con los que se nos han encargado. Paciencia en casa, paciencia en la iglesia y paciencia unos a los otros. Que el Señor nos ayude para que, así como ellos maduraron y crecieron y fueron líderes grandiosos, pues que también el Señor de aquí levante, ¿verdad?, grandes líderes, ancianos, ¿verdad?, diáconos, maestros, evangelistas, cantantes y muchos más que puedan seguir adelante, hermano, como antorchas que alumbren en las futuras generaciones. Que la gloria y la honra sean para nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie y cantamos al Señor. Mi Dios poderoso. Mi Dios poderoso, Dios y Rey, del cielo es tu poder y tú reinarás, mi Dios poderoso Dios. Mi